llevan una gran cobertura. ¿Por qué estos jugadores de béisbol llevan esa gran cobertura? Principalmente el que lleva la cobertura mayor es el catcher, el que está atrás. ¿Sabe cuál es el catcher, verdad? Viene el pitcher, tira la pelota y está el bateador, y atrás es el que cacha la pelota. Entonces este hermano, este señor futbolista, este señor va bien protegido, lleva una gran cobertura en su cara, una gran máscara. ¿Para qué es esa máscara, hermano? Para que no nos golpee el bate. Exactamente, sabe mucho, pero también lleva una protección en el pecho, porque la pelota también le puede pegar ahí, o sea, también lleva esa cobertura. Y lleva otra cobertura que es en las rodillas, por si acaso la pelota le pega. Entonces, este señor que juega béisbol va bien protegido, lleva una gran cobertura. Mis amados hermanos, quiero que sepan que de eso vamos a hablar hoy. Y voy a invitarle a que se busque ese salmo que usted hasta se lo puede de memoria. ¿Verdad que todos se lo pueden, hermano? Ok, bueno, se nos hace más fácil entonces, vamos a leerlo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí, hermanos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo vamos a repetir. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque hoy nos permites hablar de tus maravillas, nos permites hablar de tu palabra, nos permites aprender un poco sobre lo que tú has dejado en tu palabra. Enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros aquí presente a entender lo que tú quieres que hoy aprendamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Salmo 91, hermanos, es un salmo que habla de protección. Habla de la protección de Dios en todo tiempo. De eso habla el Salmo 91. De la protección del peligro. O sea, el Señor protege del peligro. Protege del temor. Nos protege y nos da seguridad y da cuidado a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Y también este salmo describe a Dios como un refugio. Lo describe como un escudo y una gran fortaleza, capaz de librar a todas las personas de todo mal, protegiéndonos a todos. Ese es, hermanos, el contexto del Salmo 91. Ahora bien, la primera parte dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, hermano, ¿habita usted bajo el abrigo del Altísimo? Esa es la pregunta del millón, hermano, en este sermón. ¿Habita usted bajo el abrigo del Altísimo? Amén. ¿Sí? ¿Estamos seguros, hermanos? ¿Habitamos bajo el abrigo del Altísimo? Amén. Esa es la primera parte del sermón. Ok. Si no, hermano, tengo otra gran pregunta aquí. ¿Cuál es lo más importante de habitar bajo el abrigo del Altísimo? Y el título del sermón es, oiga, ¿qué hacer para vivir bajo la cobertura de Dios? Ese es el título de este sermón. ¿Qué hacer para vivir bajo la cobertura de Dios? O sea, si usted habita bajo el abrigo del Altísimo, automáticamente usted está bajo la cobertura de Dios. ¿Ok? Si usted habita bajo el abrigo del Altísimo, usted está bajo la cobertura de Dios. Vamos a suponer que esto es un abrigo gigante y todos los que estamos acá nos estamos muriendo de frío, como que estamos en Estados Unidos, hermano. Y viene usted y rapidito, si usted viene por fuera, se mete a su iglesia, porque aquí es un abrigo de eso que da calentura, pero calentura de esa, de caliente, ¿verdad? Entonces a usted, como este es el abrigo, usted viene y se mete aquí y usted automáticamente habita bajo ese abrigo. ¿El abrigo de quién, hermano? Dice, ¿quién es el Altísimo? Amén. Amén. Eso es, hermano, habitar bajo el abrigo del Altísimo. Ahora bien, hermanos, aquí viene lo bueno. ¿Qué hacer para habitar bajo el abrigo del Altísimo? El abrigo del Altísimo es considerado, oiga esto, un lugar íntimo de protección. El abrigo del Altísimo es considerado un lugar íntimo de protección. Si usted está aquí hoy bajo el abrigo del Altísimo, usted está bajo un lugar íntimo de protección. ¿Quién lo protege, hermano? Amén. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos da la protección. Entonces,
En base a todo esto, nuestra iglesia la vamos a llamar el abrigo del Altísimo. Amén. Amén, ¿te parece, hermano? Amén. El Tabla de los Santos es el abrigo del Altísimo. Así lo vamos a llamar en esta predicación, para que usted se ubique bonito y se dé cuenta que es necesario, hermano, que usted habite bajo el abrigo del Altísimo. Pero ahora bien, ¿qué es habitar el abrigo del Altísimo? Ya vimos en su contexto que es tener la protección de Dios. Pero entonces surge la gran pregunta que les hacía: ¿qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Voy a invitar, hermano, por favor, vamos a dar unos puntos importantes sobre qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y aquí yo le voy a regalar el CD, por cierto, aprovechando de una sola vez. Le voy a dar una cita bíblica y quien le encuentre primero se lo voy a regalar este CD que incluye toda la alabanza que cantamos. Se va a ir a Hebreos 10:25. Quien le encuentre primero le voy a regalar el CD. Aprovechando, hermano, aprovechando que ya estamos con la palabra del Señor. Ahí el amor, hermano. Da igual, vale, cosa. ¿Qué dice Hebreos 10:25, hermano? Hermana. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, aquí está su CD. A ver. Entonces le dije que vamos a ver unos puntos importantes sobre qué es. Oiga, sobre qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo. 10:25 del Hebreo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exaltándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí lo que vamos a aprovechar es no dejando de congregarnos. ¿Para qué? Para habitar bajo el abrigo del Altísimo, porque ya dijimos que esto lo vamos a considerar el abrigo del Altísimo. Esta iglesia, los santos, ¿ok? Es el abrigo del Altísimo. Así lo vamos a considerar. Entonces, el punto número 1 es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos cultos hay acá en el Tabla de los Santos? ¿Cuántos cultos hay? 6 cultos, hermano. Miren qué bonito. 6 cultos hay en su iglesia. Un buen cristiano, de esos 6 cultos, por lo menos debe venir unos 4 cultos. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, hermano. Porque la Biblia dice: no dejando de congregarnos. Si usted se congrega, usted va a estar bajo el abrigo del Altísimo. Es necesario absolutamente, hermano, congregarnos. Congregarnos. Ya lo digo el pastor, hay 6 cultos acá. Y decía el pastor general que un buen cristiano es aquel que por lo menos asiste 4 veces a su iglesia. Supongamos que usted viene a 4 a esta iglesia. Usted es un buen cristiano. Si usted viene a 4 cultos, ya la tiene hecha en cuanto al abrigo del Altísimo, porque esto, hermanos, es el abrigo. ¿De quién? Y usted va a estar bajo. Amén. Si usted está bajo el abrigo del Altísimo, automáticamente usted va a estar bajo la cobertura de Dios. Esa es la cobertura de Dios. Ese abrigo gigante que usted se lo va a imaginar cada vez que entre por esa puerta. Usted se va a imaginar a partir de hoy que este es un abrigo gigante, el que nos acobija a nosotros los que visitamos este tabernáculo. Si es en hoja de sal, lo mismo, en tabla hoja de sal. Las personas que lleven a tabla hoja de sal deben de saber que ese es su abrigo, que ese es el abrigo del Altísimo. Por eso que es importante, hermano, considerar esta parte número 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el número 1 principal sería no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Todos ustedes se congregan aquí, ¿verdad, hermanos? Y vienen con todo a gozarse, ¿verdad, hermano? Se gozan aquí en Tabla de los Santos. Ok, ahí estamos bien, hermano. Nítido, usted ya está bajo el abrigo del Altísimo, tomando en cuenta Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, si usted y yo estamos bajo el abrigo del Altísimo congregándonos, estaremos bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque usted estará en este lugar que es de protección divina. Este lugar, su iglesia, es de protección divina. Es aquí
donde usted encuentra la mayor protección, hermano. No la encuentra en la calle, hermano. Seamos realistas, hermano. Por lo menos yo, cuando estuve en las orquestas con José Lora, con Bongo, en la American Junior, ahí yo no encontraba protección, hermano. Yo lo que encontraba era relajo ahí, pues bailar el baile de cachera, con delote y mamá Lola, y la coja y todo eso. Pero eso, ¿qué protección tenía ahí? Sí, de milagro el Señor me cuidó, hermano. Gracias a Dios no me pasó nada en ese tiempo. Allá con José Lora, cuando bailábamos en el carnaval de San Miguel. ¿Se acuerdan de las dos delotes, no? Ustedes lo bailaban, ¿verdad? Pero ya no lo bailan, ¿verdad? Eso no. Ya no bailamos esas cosas nosotros. Entonces, ese es el punto número 1. No dejando de congregarse. Vamos al número 2. ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5:17. Yo creo que ya se la aprendieron de memoria, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que ya se la aprendieron? Ok. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Entonces, habitar bajo el abrigo del Altísimo, aparte de congregarnos, es orar sin cesar. Orar sin cesar. Es necesario orar, hermano. Orar constante, mantenernos en constante oración con el Señor. ¿Para qué debemos orar sin cesar, hermano? Para tener una buena comunión. Una buena comunión con el Señor. Y al tener una buena comunión con el Señor, usted estará bajo el abrigo del Altísimo y tendrá cobertura espiritual. Cobertura del Señor espiritual. ¿Por qué? Usted va a estar orando, va a estar en una constante comunicación con Él. Entonces va a entrar a la cobertura de Dios. Usted va a estar bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque también va a estar morando en el abrigo del Altísimo. Ok, hermano. Vamos bien ahí, hermanos. Ok. Necesito que me busque Daniel, por favor. Ok. Siguiendo hablando sobre qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es orar sin cesar. Pero vamos a poner una muestra bonita. Daniel 6:10. Por favor. Estos son los refuerzos bíblicos sobre la oración. Para que nos demos cuenta todos. ¿Ya lo tenemos, hermano? Daniel 6:10 dice, oiga, hermano, póngale coco. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, miren lo que hacía él. ¿Qué dice, hermano? Se arrodillaba, ¿cuánto? 3 veces al día. Oraba y daba gracias a Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hacía Daniel? ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿Cuántas veces oro yo a la semana? ¿Cuántas veces oramos cada uno de nosotros? Esa es una pregunta para usted solo. Usted mismo hágasela a usted mismo. No me la diga a mí. ¿Cuántas veces ora usted? ¿Cuántas veces oro yo? ¿Y cuántas veces oraba Daniel? ¿Cuántas veces? 3 veces. Además dice, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes. ¿Qué sucedió con este edicto? Oiga, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, este edicto lo había firmado el rey para que mataran a todos aquellos que se consideraban sabios, aquellos que seguían interpretar. ¿Pero por qué lo quería matar a Daniel? Porque el rey, porque nadie le había interpretado a Daniel el sueño. Por eso es que dice aquí en la Biblia, hermanos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes. Daniel oraba siempre, hermano, todo el tiempo, 3 veces al día. O sea que este edicto que firmó el rey de matarlos, hermanos, no le afectó nada a Daniel. Daniel confiaba en Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Daniel estaba bajo la cobertura de Dios. Daniel estaba bajo la cobertura de Dios. Por eso es que lo importante de orar
Primero decía orar sin cesar, y ahora vimos que Daniel, hermano, oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Daniel estaba seguro. Él estaba seguro que estando bajo la cobertura de Dios, él iba a estar bien protegido. Él iba a estar nítido. Ok, esta es la oración de Daniel. Ahora le voy a invitar a que se vaya al Evangelio de Lucas, hermano. Capítulo 22, versículos 40 y 41. Lucas 22, 40 y 41. Son refuerzos bíblicos referente a la oración. Ok, vamos a ver en este momento quién oró aquí. Lucas 22, 40 dice: oiga, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿cómo les dijo? Que no entréis en tentación. Y en el 41, ¿qué dice? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto en rodillas oró. Son palabras de Jesucristo, hermano. Le voy a leer de nuevo el 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Palabra de Jesucristo. Pero él los motivó a que oraran. Pero en el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? O sea que no solo lo motivó a orar, sino que le mostró el ejemplo. Después de que él les dijo eso, que oraran, él se retiró a orar. ¿Cuál era el plan ahí? Que estos discípulos vieran, hermano, la importancia de la oración, la importancia de orar para estar bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que Jesús quería mostrarles a ellos, enseñarles a sus discípulos que era importante orar. Por eso dije: orar para que no entréis en tentación, porque, hermanos, todos tenemos tentaciones, ¿sí o no? Aquellos que están a dieta, de repente le ponen un postrecito ahí, no, es sabroso, hermano, un tres leches, hermano, y usted está a dieta, hermano, y le ponen un tres leches así como un cafecito, hermano, sabroso, un budín de acá delicioso. No, hermano, y usted a dieta, hermano, esa es una tentación, hermano. Entonces, orar, ¿para qué, hermano? Para que no entréis en tentación. Palabra de Jesucristo. Ya vimos que Daniel oraba, ya vimos que Jesús enseñó a orar, y ya vimos que él también dio el ejemplo de orar. Jesucristo. ¿Para qué todo esto, hermano? Para estar bajo la cobertura de Dios. Entonces, ¿qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Oiga bien, habitar al abrigo del Altísimo también es confiar en Dios. ¿Quiénes aquí confían en Dios, hermano? Amén. ¿Confían en Dios, hermano? Amén. Ok. Estar bajo el abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Omnipotente también es, ¿qué? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Vamos a irnos ahí mismo en Daniel, hermano. Daniel era un hombre que confiaba en Dios al 100%. Ok, Daniel 6, 23. Cuando lo encuentre, por favor me dice: Daniel, vamos a Daniel. ¿Por qué Daniel confiaba en Dios? 6, 23. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. ¿A causa de quién? De Daniel. Y mandó sacar a Daniel, oye, hermano, del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Quién había confiado en Dios? Daniel. Daniel habitaba bajo el abrigo del Altísimo y siempre estaba bajo la cobertura de Dios. Por eso es que Daniel confiaba en Dios. Aquí está la importancia, hermano, de confiar en Dios. Por eso les preguntaba: ¿confiamos en Dios acá todos? Amén. Ok, congregarse, importante. Orar, muy importante. ¿Qué más digo? Confianza en Dios, confiar en Dios. 3 puntos claves y muy importantes para estar bajo la cobertura de Dios. Y por supuesto, habitar bajo el abrigo del Altísimo, porque ahí dice: el que habita al abrigo del Altísimo.
Ese es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. O sea, hermanos, eso quiere decir que no todos, ¿verdad? Dice el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita. O sea, no toda la gente, hermanos, no todos los cristianos, no todo el mundo, porque ahí está bien claro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ya vimos también que Daniel confiaba en Dios. Importante, ¿verdad, hermanos? Congregarnos, orar, confiar en Dios. Entonces, para que usted y yo estemos bajo la cobertura de Dios, debemos congregarnos, orar, confiar en Dios. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Congregarnos, orar y confiar en Dios. Lo estamos viendo tal y como la Biblia lo enseña, hermano. La Biblia es quien nos está enseñando la importancia de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Ahora pasamos a la otra frase. Ahí me avisa, pastor, que se me olvidó el tiempo. Sigo hasta las 5 de la mañana. Es la vigilia, hermano. Así como cuando hacíamos los carnavales en San Miguel, te cuento, hermano, así de paréntesis. En San Miguel comenzábamos a las 11, terminábamos a las 5 de la mañana de tocar. Y veníamos como que éramos locos, medio dormidos, hermano, aturdidos y abrumados. Solo que traíamos pistillo, pues, pero el pelador. Bueno, cierro el paréntesis. Ok, la segunda parte del Salmo 91 dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice la segunda parte: morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa vivir protegido. Morar bajo la sombra del Omnipotente significa vivir protegido por el Señor. Congregarse, orar, confiar en Dios. Ahora veremos por qué es importante morar bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente, tendremos la protección de Dios siempre. ¿Pero por qué? Hay un dicho muy bonito del mundo que dice: el que a un árbol se arrima. ¿Cómo dice, hermano? Buena sombra le acobija. Ese dicho está bien bonito. Y ese dicho nos enseña la importancia de morar bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es que dice el dicho: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Entonces, morar bajo la sombra del Omnipotente es este dicho que es del mundo, pero que nos enseña mucho, hermano. El que a buen árbol se arrima. ¿Cuál es el árbol en este caso? A ver. ¿Ah? Dios, sí, está bien, Dios. Pero aquí, la iglesia, hermano. La iglesia. La iglesia es ese árbol del Omnipotente en el cual usted tiene que estarse congregando siempre, escuchar palabra de Dios siempre. ¿Ok? Al que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Esto significa siempre estar bajo el abrigo del Altísimo y estar bajo la cobertura de Dios. Búsquese por favor Daniel 6:16. Estamos hablando ahora de qué es morar, ¿verdad? Bajo la sombra del Omnipotente. Daniel 6:16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Y le echaron dónde, hermanos? ¿Verdad? Le echaron en el foso de los leones. ¿Qué cree que pasaría ahí, hermano? Si a usted lo echan en el foso de los leones, ¿qué cree que pasaría, hermano? Más usted que está gordito, hermano, alimentadito bien los leones, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasaría? Los comen los leones, hermano. No hay tales. Ahí no hay tales, hermano. Y si está flaquito, igual, porque a los leones les gustan los huesos también. O sea que no hay ningún problema, hermano. De cualquier manera, usted está frito. Y entonces dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libra. O sea que el rey echó a los leones a Daniel. Pero dice que Daniel, el rey no quería echarlo, pues, pero ni modos. Hubieron cosas que lo obligaron a echar al rey, a Daniel, al pozo. Bueno, ni modo,
lo echaron al pozo de los leones y el rey quedó triste porque él no quería hacerlo, pero lo hizo. Pero al final, hermanos, Daniel fue enviado al pozo de los leones, donde sin duda iba a ser despedazado y comido por los leones. Pero es aquí donde se confirma la protección de Dios a Daniel. ¿Qué pasó con los leones y Daniel? ¿Qué creen que pasó? ¿Se lo comieron, hermano? No. Okay. ¿Y por qué no se lo comieron? A ver. Porque Daniel estaba... Exactamente, hermano. Daniel estaba bajo la cobertura de Dios. Y por eso los leones no se comieron a Daniel. No se lo pudieron comer porque Dios estaba con Daniel. Pero, ¿por qué Dios estaba con Daniel? Porque Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces Al día, hermano. al día. ¿Cómo no iba a estar Dios con Daniel? ¿Cómo no le iba a dar protección si él estaba en constante comunicación con el Señor? Orando 3 veces al día. Entonces, como Daniel estaba bajo la protección de Dios, no le pasó absolutamente nada. Daniel 6:22, ahí se quitan. Daniel 6:22. Oiga lo que dice. Dios, ¿qué dice? Envió su ángel, el cual ¿qué? Cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Son palabras de Daniel, hermano. Nada malo. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual ¿qué? Cerró la boca de los leones. O sea que aunque lo echaron al foso de los leones, como Daniel tenía la protección de Dios, los leones no le hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada, porque Daniel estaba bajo la cobertura de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar si usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios? ¿Qué cree que va a pasar? Vamos a estar fuera de toda clase de peligro, hermano. El Señor nos va a proteger. El Señor nos va a cuidar. Él es nuestro ayudador. Así como lo hizo con Daniel. Ok, estamos claros ahí. Los leones no hicieron ningún daño a Daniel. Por ahí he escuchado una frase de algunos teólogos y pastores que dicen, oiga, y me gusta ese punto de vista, fíjense. Dice que los leones no le hicieron nada a Daniel porque Daniel no huelía carne, dice. Sí, hermano. Pastor, ¿va a quedar ya escuchado eso? También, ¿verdad? Los leones no le hicieron nada a Daniel porque Daniel no huelía carne. Pero la cosa es, ¿por qué no huelía carne? A ver. Porque se mantenía orando en constante comunicación con el Señor. O sea, estaba espiritualmente bien preparado. O sea que él no andaba en la carne. Entonces, se puede tomar ese punto, que quizás cayó el foso de los leones, y los leones quizás te eran saludaron. ¿Qué pasó, Daniel? Suave. Pues sí, como no huelía carne, pues mirando, el tío tachero se había hecho. Los leones, no digo yo, ¿no? Le dio la mano. Pues sí, se saludaron, platicaron. ¿Qué pasó, León? Suave. Tranquilo, aquí yo estoy pasando, pero voy a ir, el hijo de Daniel. Como Daniel tenía la protección de Dios, Daniel estaba seguro, hermanos. Segurísimo que no le iba a pasar nada, porque él estaba bajo la cobertura de Dios. Entonces, a Daniel no le pasó absolutamente nada, porque fue protegido cuando Dios cerró la boca de los leones. Aquí es donde se confirma la protección de Dios para Daniel. Aquí se confirma, hermano. O sea que yo no lo digo, sino que lo dice la palabra de Dios. Se confirma esa protección porque Dios protegió a Daniel y no le pasó absolutamente nada. Entonces, morar bajo la sombra del Omnipotente nos trae protección, así como Daniel fue protegido de los leones. ¿Qué más ejemplos podemos encontrar de protección? Este es uno de los mayores, hermano. Imagínense cómo cayó en los leones hambrientos, pero no le pasó nada. Hermanos, Daniel siempre estuvo bajo la cobertura de Dios. Ahora aquí preguntamos, ¿estamos nosotros bajo la cobertura de Dios? Amén. ¿Estamos, hermano? Amén. ¿Cuántas veces al día ora usted? ¿1, 2, 3? Bueno, mire, la comunicación de Daniel era estricta con el Señor 3 veces. Pero ¿qué tal si usted lo hace por lo menos 1 al día? Estamos bien, ¿verdad? Por lo menos 1 vez al día, hermano. Siquiera 1 vez al día que lo vemos al Señor, vamos a estar bajo la cobertura de Dios.
No se le va a olvidar nunca, hermano. Por eso que decía también antes, orar sin cesar. Y dice que Daniel oraba 3 veces al día. Por eso que Daniel obtuvo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro caso de protección. Ahí en la Biblia, Éxodo 14, hermanos. Éxodo 14. Así está nuestra Biblia, ¿verdad? Éxodo 14, versículo 13 y versículo 14. Éxodo 14, 13 y 14. Vamos a ver ahí lo que dice. Oiga bien. Dice: y Moisés dijo al pueblo, ¿cómo le dijo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. ¿Qué sucedió acá? Que el faraón había liberado al pueblo de Israel, ya los había dejado libres, pero de repente le metieron cizaña y los cizañas, bueno, yo porque los dejé ir, y sale corriendo de nuevo tras el pueblo de Israel, hermano. Y el pueblo de Israel iba contento porque ya habían sido liberados de la esclavitud. Y llegaron al mar y ahí ya no había para dónde agarrar. Y el faraón los encontró ahí y los atrapó ahí en el mar. Es decir, aquí el mar estaba ahí, el pueblo de Israel estaba ahí, ya el pueblo de Israel no hallaba para dónde agarrar. Ya estaban atrapados. Ya el faraón los había acorralado en el mar. Entonces, como dice la Biblia, hermano, dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved que la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Abrió el mar y el pueblo de Israel pasó. ¿Qué? Por eso es que Moisés dijo: de la salvación que va a ser Jehová. En ese momento que estaban acorralados en el mar, que no había para dónde, en ese momento es que el Señor abrió el mar y pasó el pueblo de Israel tranquilo, hermano. Ese es otro caso de protección de nuestro Señor si usted se mantiene bajo la cobertura de Dios. El pueblo de Israel siempre ha sido el pueblo amado, hermano, que Dios lo sabía, ¿verdad? El Señor ama, hasta esta altura ama a su pueblo de Israel. Por eso es que el Señor no permitió que el faraón los recapturara y los volviera de esclavitud. Por eso es que el Señor abrió el mar y los protegió. Este es otro punto de protección que a usted y a mí nos va a pasar si estamos bajo la cobertura de Dios. Israel era amado por Dios, aunque había un 2 que 3 ahí rebeldes, hermano, y siempre hay, pues, en todas partes, pues. Solo aquí en los santos juros es que no hay ningún rebelde. Allá en el pueblo de Israel se había bastante, hermano, había mucho, pero el Señor, ¿qué hizo? Los protegió abriendo el mar. Ese es el evento más espectacular, de los más espectaculares que podemos encontrar en la Biblia. Protección de Dios para el pueblo de Israel. Hasta han hecho muchas alabanzas de eso, ¿no? Han escuchado una alabanza que dice que abrió el mar rojo y que para que su pueblo pasara. Y luego, ¿qué sucedió? Cuando pasó el pueblo de Israel, el Señor volvió y cerró las aguas otra vez, y los egipcios que vean ahí palmaron. Por eso es que dice ahí, miren, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque, oiga lo que dice, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y este 14 me gusta, hermano. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Para que eso suceda, tenemos que estar bajo la cobertura de Dios, congregándonos, orando, confiando en Dios. ¿Qué más? Ayunando. Sí, hay más puntos también, claro que sí hay más. Ayunándole al Señor. Entonces, en ese momento, el Señor le brindó protección al pueblo de Israel. Morar bajo la sombra del Omnipotente también, oiga esto, hermano, también, si usted mora bajo la sombra del Omnipotente, también va a recibir paz. Va a recibir paz y fortaleza.
paz y fortaleza cuando usted mora bajo el abrigo del Altísimo o cuando está bajo la cobertura de Dios. Oiga lo que dice, por favor, Juan 20, 19. Ahí me avisa, se lo señala ahí. Ok, Juan 20, 19. ¿Qué dice Juan 20, 19, hermanos? Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de ¿qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, ¿qué le dijo, hermano? ¿Cómo le dijo, hermano? Okay, esa, hermano. Quiere decir que si usted está bajo la cobertura de Dios va a tener paz. ¿Y de quién? Jesucristo, hermano. Vamos a tener paz. Ahí está la palabra de Dios bien clara. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Entonces, si usted mora bajo el abrigo del Altísimo, va a tener paz. ¿Que se la va a dar quién, hermano? Dios, nuestro Señor, nos va a dar paz si moramos bajo el abrigo del Altísimo, si tenemos su cobertura. Vamos a leer una cita bíblica más y aquí vamos a cerrar, hermano. Ok, dijimos que vamos a tener paz y fortaleza. Morar bajo la sombra del Altísimo. Salmos 28, 7, por favor. Esta es la última cita bíblica. Salmos 28, 7. Dijimos que vamos a tener paz y fortaleza. ¿Qué dice el Salmo? Jehová es, ¿qué dice, hermano? Como dice, y mi escudo. En él confió mi corazón. Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico te alabaré. Jehová es mi fortaleza. Entonces, ¿qué vamos a recibir si nos vamos bajo el abrigo del Altísimo? ¿Qué vamos a recibir? A ver si se acuerdan. A ver, paz, protección, fortaleza. Ok, pero ahí mismo, para tener la cobertura de Dios, tenemos que, número 1, ¿no? Congregando, no dejando de congregarnos. Y el número 2 es orar sin cesar. Y el número 3 es confiar. Entonces, si usted y yo confiamos en Dios, nos congregamos, le oramos, es de esa manera que nosotros vamos a estar bajo la cobertura de Dios. Repitámoslo: bajo la cobertura de Dios. Dale un aplauso fuerte, por favor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque hoy nos has permitido hablar sobre tus maravillas. Nos has permitido, Señor, recordar estos puntos importantes que tú has dejado